En la presentación, Argentina ha superado la barrera simbólica de los 100.000 muertos por coronavirus. ¿Cómo se ha tratado esto desde la prensa? ¿Cómo se ha manejado la pandemia desde la política? Estamos próximos a un proceso electoral de primarias y luego de legislativas. Estas van a ser algunas de las cuestiones, algunos de los temas que vamos a charlar con nuestra invitada, periodista y ex senadora Norma Morandini. Norma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia también. Bien, muchísimas gracias, Norma. Bueno, lo estábamos diciendo, pasamos ya largamente los 100.000 muertos en Argentina. Sí. Es un número simbólico y que muy pocas naciones en el mundo lo han superado. ¿Cómo pensás, Norma, que se manejó la pandemia? Primero te pregunto desde la parte política y también el tratamiento que le hemos dado desde los medios de comunicación. En tu misma forma de denunciarlo como valor simbólico y como algo que hemos traspasado, ya de alguna manera denota que no es nada que hemos traspasado, al contrario, es una tragedia que se nos vino encima. Los 100.000 es un número y es necesario que humanicemos lo que significa ese número. Es cada una de las personas que faltan en miles de hogares de nuestro país, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que es una tragedia. De modo que, decir, ojalá nunca hubiéramos traspasado ese número. Pero claro, esto no ha sucedido solo acá. A mí no me gusta andar comparándome con otros. Creo que siempre tenemos que compararnos con nosotros mismos. Y si hay algo que ha de alguna manera contribuido a la deshumanización, es que haya quedado reducida la pandemia a un número, ¿no? Que estamos todo el día, uno se levanta a la mañana y como es el precio del dólar o la temperatura, queda puesto casi como en el mismo nivel saber cuántos muertos tenemos, cuántos contagiados tenemos. Después ha habido una gran tergiversación en relación a cuáles son las funciones. Los gobernantes tienen la función de garantizar derechos. Para eso son gobernantes. Cuando vienen las elecciones, los ciudadanos llenan simbólicamente lo que tiene que vaciarse, que es el poder, y con el voto ciudadano se le entrega la confianza a aquellos que van a tomar decisiones en nuestro nombre. ¿Crees, Norma, que la ciudadanía se puede haber visto defraudada? Antes que esto, déjame que diga, porque si no, es decir, cuando conversamos tampoco terminamos de contribuir a que la ciudadanía sepa que tiene derechos, que sus derechos están garantizados por la Constitución, que la Constitución argentina reformada ha incorporado tratados internacionales de derechos humanos, de modo que son los gobernantes los que tienen que garantizar el derecho a la salud, que de esto se trata. Que la pandemia, nadie tenía manual escrito de cómo se trata una pandemia, perfecto. Pero si uno mira, yo estuve en España confinada, ahí tuve los primeros síntomas el año pasado, estuve casi 8 meses, eso me permite comparar en mi experiencia personal. Y tengo la dolorosa constatación que en nuestro país, es decir, lo único que impide las muertes son vacunas. Lo dicen todos los infectólogos en el mundo. Lo dicen cuando uno prende la televisión, la radio, lee los diarios del mundo. Es cierto que hay una diferencia enorme, que en los países desarrollados, democráticos, ricos, se le ha dado una solución, y en los países pobres ha puesto en evidencia todo lo que nos falta. De modo que en nuestro caso nos han estafado, porque se compró una fórmula, compraron la fórmula de la Sputnik, pero no se consideró que los rusos no tienen capacidad de producción. Y por esta visión ideológica, anacrónica,
de decir que no nos vamos a subordinar a los laboratorios, y bueno, entonces pongamos dinero en la ciencia, promovamos la educación, hagamos de nuestros futuros estudiantes futuros científicos para tener autonomía y soberanía, que es la que da la independencia de la ciencia. Que Argentina esté dependiendo, arrodillándose, para usar la odiosa terminología que uno escucha en algunos dirigentes políticos, bueno, esa es la prueba de que no somos soberanos, porque no tenemos, necesitamos de las vacunas que se producen en otros lados. Norma, sí. ¿Pensás que fue digno de alguna manera, por ahí vos podrías adjetivarlo mejor, el rol de la oposición en este sentido? Yo he visto, perdón que te contraríe tanto, yo he visto los adjetivos. Creo que los hechos son tan contundentes y además yo confío profundamente en la capacidad de discernimiento de la ciudadanía. A la ciudadanía no tenemos que estar diciéndole si quién miente y quién no miente. Esta forma que estamos haciendo de periodismo, de ponemos la opinión de alguien y le pedimos a otra persona que opine sobre la opinión. Yo puedo opinar de mí, de lo que veo, de lo que estudio, de lo que sé, de mi experiencia, y confío que la ciudadanía es la que tiene que opinar si cree quién está a la altura o no de las circunstancias. Si me pedís mi opinión, a mí me da tristeza porque estamos entrampados. Las elecciones efectivamente ponen un dramatismo porque, decir esto, yo hubiera querido equivocarme, llevo muchos años, estoy aburrida de oírmelo, pero siempre es la tensión entre democracia y autocracia. De modo que, ¿qué se va a votar ahora? Ahora se va a votar la posibilidad de poner freno a lo que ya se nos ha mostrado que es la prepotencia del poder, es una concepción democrática de creer que porque se tiene la mayoría, después desde el Ejecutivo se impone sin consenso, y esta contaminación, que no hay discurso porque hay una confrontación permanente de adjetivos que se tiran unos a otros, y la ciudadanía mira dolorosamente, expectante, con todos los dolores y padeceres de sanidad, de enfermedad, de falta de trabajo, sobre todo de miedo al futuro. Estamos, es decir, dominados por el miedo desde que nos levantamos, los que escuchamos de nuestra dirigencia, hay quienes tienen más responsabilidad que otros. Los gobernantes tienen responsabilidad de garantizarnos los derechos. La oposición tiene la obligación de limitar el poder, de poder contribuir a situaciones que, si no hay consenso, si no trabajamos, no tratamos de ayudarnos, es muy difícil que podamos resolver la gravedad de las situaciones en las que está Argentina. La sensación... Sí. Sí. Norma, estamos a 120 segundos, a 2 minutos del corte, pero te quiero preguntar si notas, en cuanto a los resultados, alguna diferencia sustancial entre el actual gobierno y el anterior, en cuanto a los resultados del manejo de la economía, por ejemplo, del manejo de esto que estabas describiendo vos, de la situación política, de lo que nos dicen, de lo que nos dejan de decir. Mira, nosotros hemos puesto, cuando te digo que yo estoy casi aburrida de oírme de hablar siempre de lo mismo, llevo muchos años creyendo que haberle dado tanta preponderancia de la economía, al número de la encuesta electoral, hemos postergado lo que tiene que ser una auténtica cultura democrática, el gobierno de las instituciones, es decir, para resolver los problemas a la luz de la decadencia de Argentina, cuesta abajo en la rodada, en todos los ítems. Es decir, yo creo que en el gobierno anterior no hubo la concepción de poder que tiene este gobierno, es decir, eso es claramente.
si hay resultados económicos, ¿no? Estamos a la luz de decir, no puede ser que hagamos una competencia quién tuvo más pobres y quién va dejando más pobres, porque eso nos ofende hasta a nosotros mismos. Es decir, si realmente estamos tan preocupados con la pobreza, tenemos que encarar otro tratamiento. Yo me niego a hacer de la política un Boca River o un Talleres y Belgrano, ¿no? Me pasa a mí lo que siento que le pasa a buena parte de la ciudadanía, que cada vez apaga más el televisor, evita escuchar ese cruce de insultos, de descalificaciones, de acusaciones. Todo el mundo acá tiene la culpa el otro y nunca la responsabilidad. Es decir, yo creo que ha llegado el momento de que cada uno de nosotros sepa qué responsabilidad tiene, que por supuesto hay responsabilidades, hay grados de responsabilidades. Por eso insisto que los gobernantes tienen una responsabilidad que no la tiene el ciudadano de a pie, que no la tiene la oposición. Es decir, el gobernante tiene que resolver, el gobernante no puede ser que estemos todo el tiempo escuchando echar la culpa, la culpa, la culpa. Lo voy a decir de una forma suave. El refranero popular siempre es sabio. Cuando las personas son inteligentes buscan soluciones. Los tontos dicen, perdón que no tengo otro calificativo, son los que echan culpas. Y me parece que estamos dominados porque siempre la culpa es del otro, nunca es la responsabilidad. Y para que el país, nuestro herido país, esté expulsando a los jóvenes, tengamos esa cifra dolorosa, para que veas lo de cifras. La mayoría de los países tiene ya casi el 50% de las vacunas, que es lo que ha puesto freno a las muertes. Nosotros con la primera dosis efectivamente estamos casi equiparando a lo que pasa en el resto del mundo. Sin embargo, con la segunda dosis tenemos el 11% o el 12% que está con una brecha enorme al 60% o al 50% de otros países. Brasil está vacunando 1 millón de personas por día. De modo que si vamos a compararnos, tenemos que compararnos para hacer las cosas mejor, para aprender de los errores de los otros, pero la verdad que agobia de estar todo el tiempo echando las culpas en los otros, ¿no? Lógicamente. Norma, vamos a tener que hacer una breve pausa en este interesantísimo diálogo que estamos teniendo. Te pido que nos esperes, que pronto volvemos. Estamos de vuelta, dialogando con la ex senadora y periodista Norma Morandini. Norma, en este bloque te pediría que analicemos la situación de estas elecciones, las primarias y luego las generales de las legislativas en el mes de noviembre. ¿Qué esperás del debate político y también obviamente del abordaje periodístico en cuanto a las necesidades? Hablaba en los bloques anteriores de la responsabilidad. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y sobre todo los que tenemos responsabilidad en micrófono. Entonces el micrófono, la voz pública, porque ¿qué es la democracia? La democracia es los ciudadanos, somos seres pensantes que actuamos con otros en las cosas que nos son comunes. La vida pública, eso nos es común, por eso la ciudadanía participa. Como hemos postergado esto, yo creo que hemos postergado una auténtica educación democrática, hay siempre una confusión en relación a lo que es la democracia. Y esto es la brecha, esto es la grieta. Hay dos concepciones de poder, una concepción de poder que cree que todo se hace desde abajo, desde arriba hacia abajo, que cree que el gobierno confunde gobierno con Estado, cree que son los gobernantes los que distribuyen los derechos. Y la democracia no, la democracia es la que se construye con la participación ciudadana de abajo hacia arriba, porque los seres humanos tenemos derechos solo por nuestra condición de personas. De modo que son dos idiomas que se hablan y por eso no se entienden, porque una concepción de poder que puede negar, no ver que se violan los derechos humanos
en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, nosotros que incorporamos en nuestra Constitución una decena de tratados internacionales de derechos humanos que están por encima de la ley local. Entonces, cuando yo escucho que se habla a funcionarios que hablan de que hay injerencia en la soberanía. Y yo digo, ¿cómo hay un periodista que no lo corrige y le dice, mire señor, al funcionario que sea, los derechos humanos están por encima de la ley local? El sistema internacional de derechos humanos encadena jurídicamente a los países y por eso imagínense ustedes si cuando denunciaban las desapariciones en Argentina, decir, no se meta en los asuntos de Argentina. Gracias a que se metió Estados Unidos, gracias a que se metió la Comisión de la OEA, gracias a que tuvimos la solidaridad de los países europeos que nos ofrecieron la libertad de prensa para que los que no podíamos hablar acá adentro pudiéramos denunciar lo que pasaba en la Argentina. Norma, me viene la necesidad de preguntarte sobre esto que estás diciendo de la violación de los derechos humanos. Argentina, con los 23.064 pesos que le paga a los jubilados, ¿no es violatorio de un derecho humano como la alimentación, que ni siquiera alcanza para satisfacer los 31 días del mes de lo que come un jubilado? Por eso te decía antes, cuando hablábamos de qué debemos hacer como periodistas, tenemos que hacer pedagogía. Los gobernantes tienen la obligación de garantizar los derechos a la salud, a la educación, a la libertad de decir sin que seamos perseguidos por la opinión. Esos son los derechos. Entonces, lo que hay, por supuesto, ahora, hay violación, hay desprotección, hay persecución, no hay un clima de garantía de derechos. Se dice que la pandemia, bueno, es una excepción. Con las excepciones hay que tener... Es decir, ¿por qué el kirchnerismo siempre gobierna en emergencia? Declara la emergencia y esa emergencia le permite ir por los atajos y no cumplir lo que la ley le está mandando. Entonces tenemos una crisis económica y además a mí lo que me violenta como ciudadana es la negación, que se niegue la gravedad. Y por otro lado, cuando se enuncia la gravedad de lo que estamos viviendo, bueno, si es tan grave la situación que estamos viviendo, hay que buscar de persuadir, hay que convocar, hay que decir esto no lo resuelve una sola persona, un solo partido. De modo que hay una esquizofrenia entre lo que estamos viviendo en la realidad, lo que vivimos por la inflación, por la estafa de la pandemia, por lo que nos pasa con las jubilaciones, por lo que está pasando la situación gravísima de tantos de nuestros compatriotas. Y por otro lado, el decir público, lo que hablamos en el espacio público, es decir, no es lo que yo creo personalmente que debiéramos contribuir como periodistas para que tengamos un debate que nos haga crecer sobre nuestras propias miserias, que nos haga crecer sobre la situación que estamos viviendo como país. Por supuesto que se violan los derechos cuando no se garantizan los derechos que están en nuestra Constitución, ¿no? Pero he traído el tema de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua para poner en evidencia, es decir, algo que era nuestro, que era un orgullo de los argentinos, sobre la vergüenza y el dolor de lo que significó para nosotros la dictadura militar. Sin embargo, Argentina era un país que estaba a la vanguardia de los derechos humanos. Derechos humanos son los derechos democráticos. No, es decir, se confunde que solo derechos humanos son para juzgar y condenar a los represores. No, los derechos democráticos son los que tenemos por el solo hecho de ser personas, el derecho a la vida. Por eso este grito de patria y vida tiene un sentido tan poderoso. Es decir, vivir es para vivir con los otros, vivir para ser felices, vivir para no tener sufrimientos, vivir en la complejidad que es la vida. La vida, es decir, me da la impresión que como argentinos, que estamos siempre movidos por la muerte, tenemos una gran
temor a la vida con los otros, no nos respetamos en las diferencias, estamos todo el tiempo juzgando lo que el otro dice, lo que el otro hace, y nunca miramos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Entonces me parece bien tu pregunta en relación al periodismo, porque yo personalmente no me gusta el periodismo que estamos haciendo, no me gusta el periodismo de insultos, de descalificaciones. Hay que hablar de los males, no de los malos, y la ciudadanía es demasiado inteligente como para saber ella misma quién es el malo que se queda con su dinero, quién es el malo que es el corrupto que lucra con sus vacunas, quién es el malo que le miente. No hace falta que nosotros pongamos adjetivos tan fuertes como los que uno escucha en relación a personas que no están cumpliendo la responsabilidad que tienen de tratar de evitar que no haya más muertos en nuestro país, ¿no? Es decir, ojalá de esta tragedia aprendamos y no hagamos como hicimos con la tragedia de la dictadura, que quedamos congelados en ser nada más que decir las víctimas y sin haber entendido por qué nos pasó y sin preguntarnos qué vamos a hacer con lo que nos pasó. Ojalá que esto sirva para ver hacia dónde va nuestro país, que sirva para crear conciencia, que sirva para ver el estado de nuestra salud. Y algo que me impresiona mucho, el no reconocimiento a toda la gente que está sosteniendo en los hospitales, en los centros de salud, los médicos, las enfermeras, los choferes, toda la gente que hace el sistema de salud, que pareciera ser que no existen. Tenemos los números de los muertos y yo no veo que se pongan las cámaras y los micrófonos para escuchar, se escuchan los reclamos salariales, pero no hemos puesto nuestro entendimiento y lo que debe hacer un periodismo, decir cómo están viviendo las enfermeras, cómo están viviendo los médicos, que buena parte de esa cifra, que son los 100.000 muertos, tiene que ver también con las personas del sistema de salud, ¿no? Norma, te agradezco enormemente por esta entrevista. Ha sido un gusto escucharte y esperamos pronto poderte tener aquí en nuestro piso nuevamente. Voy cambiando de encierro. Yo también, la verdad que han sido muchos que podamos tener mínimamente otra normalidad. Te agradezco la confianza. Gracias.